En un rincón de Corea del Sur, vivía una joven llamada Hilare. Era una muchacha de ojos vivaces y cabello oscuro, pero su corazón estaba nublado por una tormenta interna. Su madre, Valeria, tenía una discapacidad en las piernas que la hacían andar en una silla de ruedas, pero su espíritu irradiaba una luz que desafiaba toda la oscuridad. Valeria había criado a Hilare con amor inquebrantable, enfrentando cada desafío con una sonrisa y una actitud de fortaleza. Pero a medida que Hilare crecía, las miradas de los demás y las inseguridades la llevaban a sentirse avergonzada. Temía que las diferencias de su madre la hicieran parecer diferente también. Las lágrimas de Valeria, que caían silenciosas como gotas de lluvia en la noche al ver la actitud de su hija, no pasaron desapercibidas por Hilare. Pero en lugar de comprender el dolor en sus ojos, Hilare solo vio un recordatorio constante de su propia incomodidad. Cada vez que Valeria intentaba acercarse, Hilare se retiraba, construyendo muros de resentimiento y rabia. Los días transcurrieron en una danza fría entre madre e hija. Valeria intentó con suavidad desarmar los muros de su hija, pero cada intento fue recibido con frialdad. Hilare prefería perderse en su mundo, rodeada de amigos que no sabían de su madre, una vida en la que podía ignorar la realidad que le dolía. Sin embargo, el destino tiene un modo de tejer caminos inesperados. Una tarde, mientras Hilare asistía a una función escolar, un apagón repentino sumió el teatro en la oscuridad. El pánico se apoderó de los presentes, pero en medio del caos, Hilare escuchó una voz conocida. Era la voz de su madre, que hablaba a través del micrófono, guiando a las personas hacia la salida. Valeria, en su constante esfuerzo por conectarse con Hilare, se encontró cada vez más desgastada por los muros que ésta había creado. La joven prefería refugiarse en su mundo, donde las imperfecciones de su madre no existían, una vida donde podía ignorar la realidad que le causaba un profundo malestar. Cada vez que Valeria intentó acercarse, Hilare encontró nuevas formas de menospreciarla. Sus palabras afiladas eran como dagas que atacaban los cimientos de la autoestima de su madre. Las miradas de desaprobación que dirigía hacia su madre eran silenciosos recordatorios de lo que optó por un defecto en su vida. En la mesa de la cena, sus comentarios sarcásticos eran como vendavales que apagaban cualquier intento de conversación genuina. Valeria, a pesar de las heridas emocionales, seguía irradiando amor, tratando de romper la coraza que rodeaba el corazón de Hilare. Pero cada gesto de afecto, cada intento de conexión, era como un esfuerzo inútil contra la marea de resentimiento que había crecido entre ellas. Valeria, aparte discapacidad, llevó consigo un peso más devastador de lo que su hija, Hilare, podía haber imaginado. Valeria había sido diagnosticada con un cáncer letal, una enfermedad que había decidido mantener en silencio, temiendo que su vulnerabilidad solo intensificara el distanciamiento entre ellas. A medida que el cáncer avanzaba, Valeria luchaba en silencio contra el dolor físico y emocional. Cada día era un desafío, pero su amor por Hilare la impulsaba a continuar. Aunque podía sentir el tiempo agotándose, no quería cargar a su hija con la noticia devastadora. Ya había sentido en carne propia cómo la discapacidad podía generar desprecio y distancia, y no quería añadir más dificultades a la carga de Hilare. Valeria pasaba sus noches en vela, enfrentando el dolor en soledad, sin querer robarle a Hilare la tranquilidad que tenía. Cada vez que se miraba al espejo, veía las marcas de la enfermedad en su piel, pero también veía la posibilidad de un día más con su hija, un día más para intentar romper el muro que había construido entre ellas. A medida que el tiempo pasó, Valeria luchó por encontrar la manera de reconciliarse con su decisión de mantener el secreto. Sabía que eventualmente Hilare descubriría la verdad, y temía cómo reaccionaría su hija cuando finalmente supiera lo que había estado guardando. Pero también temía que la revelación pudiera ser demasiado tarde para enmendar su relación fracturada.
En medio de la tensión constante y las lágrimas no derramadas, Valeria intentó seguir siendo la madre fuerte y amorosa que había sido siempre. Cada sonrisa que compartió con Hilare fue un intento de ocultar su propio dolor, cada abrazo fue un esfuerzo por transmitir un mensaje silencioso de amor incondicional. Pero la relación entre Hilare y su madre había llegado a un punto de quiebre. A pesar de los esfuerzos de Valeria por conectar con su hija y el amor silencioso que había mantenido, Hilare quedó atrapada en su propio mundo de resentimiento y vergüenza. Un día, esa tormenta interior se convirtió en una decisión drástica: marcharse de casa. Hilare recogió sus cosas en silencio, tratando de ignorar el nudo en su estómago. En su mente desarrolló la idea que alejarse de su madre era la única manera de encontrar la paz y liberarse de lo que podría ser una influencia tóxica, según pensaba ella. Aunque sus acciones estaban llenas de dolor, su corazón estaba decidido a escapar de lo que veía como una vida limitada por la discapacidad de su madre. Con una mirada a la habitación que había sido su hogar, Hilare se marchó sin decir una palabra. Su madre no estaba allí para presenciar su partida. Valeria estaba en el hospital, enfrentándose a una de las peores etapas de su batalla contra el cáncer. Había mantenido en secreto su enfermedad para proteger a Hilare de más sospechas y distanciamiento. Hilare encontró un pequeño apartamento en la ciudad, donde esperaba comenzar una nueva vida alejada de las sombras de su pasado. Con cada día que pasaba, intentaba llenar su vida con distracciones, trabajo, amigos y todo lo que pudiera para evitar pensar en su madre. Se esforzaba por construir una nueva identidad, una que no estuviera ligada a la discapacidad de su madre, ni a la tristeza que había experimentado en su casa. Aunque Hilare intentó escapar de los recuerdos y las emociones que la habían atormentado, no pudo evitar que su mente regresara una y otra vez a su madre. A veces, sintió olas de culpa por haber dejado a Valeria en un momento tan difícil. Sin embargo, la rabia y el resentimiento siguieron nublando su perspectiva, manteniéndola alejada de cualquier forma de reconciliación. Los meses pasaron y Hilare comenzó a construir una nueva rutina en su vida independiente. Su apartamento estaba lleno de nuevos recuerdos, amigos y experiencias. Pero también estaba lleno de silencios incómodos y una soledad que no podía llenar. A pesar de sus esfuerzos por olvidar, la figura de su madre seguía persiguiéndola en sus sueños y momentos de reflexión. Un día, recibió una llamada que cambiaría su mundo. Era el hospital informándole que Valeria había empeorado con gravedad. Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso de su decisión de marcharse. A pesar de su menosprecio, decidió visitar a su madre en el hospital. Al llegar al hospital, lo que vio la dejó sin palabras. La habitación del hospital estaba sumida en un silencio cargado de emociones cuando Hilare cruzó la puerta. El olor a desinfectante y como a carne podrida creaban un ambiente pesado y opresivo. En la cama, Valeria yacía inmóvil, su figura debilitada por la lucha incansable contra el cáncer. Los ojos de Hilare se posaron en su madre, y en ese instante, se encontraron confrontada con la verdadera realidad que había evitado durante tanto tiempo. Las lágrimas caían en silencio, mientras Hilare recordaba cómo había tratado a su madre. En ese instante, todas las paredes que había construido alrededor de su corazón se desmoronaron. Hilare se acercó con pasos temblorosos, su corazón golpeando en su pecho con cada latido. La figura que vio ante ella no era ni la sombra de lo que era su madre, una madre que había odiado y menospreciado. Pero ahora, los rastros de dolor y sufrimiento que marcaban el rostro de su madre eran ineludibles. A medida que se acercaba, el arrepentimiento la envolvía como una soga apretada alrededor de su corazón. El sonido del monitor corazón llenaba la habitación con su tic-tac constante, un recordatorio implacable de la finitud de la vida. Valeria giró la cabeza con un esfuerzo evidente y sus ojos se encontraron con los de Hilare. En esos ojos, Hilare vio un caleidoscopio de emociones: amor,
tristeza, perdón y, sobre todo, el cansancio de una batalla que había sido más dura de lo que jamás hubiera imaginado. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta de Hilare mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Quería decir tantas cosas, quería pedir perdón, quería retroceder en el tiempo y rehacer cada momento que había desperdiciado. Pero ahora, frente a la cruda realidad, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El tiempo perdido y las palabras no dichas se sumaron a la montaña de pesar que cargaba en su pecho. Valeria levantó una mano temblorosa y Hilare la tomó con ternura. La suavidad de la piel de su madre en sus dedos fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las oportunidades que había dejado pasar. Aunque quería hablar, las palabras parecían insuficientes para expresar el dolor y el remordimiento que sentía. Mirando los ojos cansados de Valeria, Hilare sabía que ella también entendía. La enfermedad que asolaba a Valeria no daba tregua, su cuerpo se debilitaba con cada minuto que pasaba. Hilare demostró impotente cómo el dolor se intensificaba, cómo la vida de su madre se escapaba entre sus dedos. El arrepentimiento que la había perseguido finalmente se apoderó de ella, envolviéndola en una tristeza abrumadora. Y en medio de ese escenario de dolor y pérdida, Hilare finalmente entendió la verdadera profundidad de su ceguera emocional. Comprendió que había perdido años valiosos por culpa de su propio orgullo y prejuicio. Comprendió que su madre, a pesar de todas las diferencias y dificultades, había luchado con una fuerza que trascendía cualquier cosa que Hilare hubiera imaginado. Las lágrimas caían sin control mientras Hilare apretaba la mano de su madre. Quería decir tanto, quería pedir perdón una y otra vez, quería borrar el dolor de su madre y reescribir su historia juntas. Pero en ese momento, mientras sus ojos se encontraron en una mirada cargada de amor y comprensión, Hilare supo que aunque su arrepentimiento era genuino, ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Esta historia nos enseña a abrazar el perdón y la comprensión mientras aún tenemos la oportunidad. Nos invita a mirar más allá de las diferencias que tenemos con los demás y apreciar la humanidad y el amor incondicional que cada persona lleva consigo. La partida de Valeria deja a Hilare con una carga pesada de arrepentimiento y culpa que no pudo borrar jamás.